paradigma de los sistemas eléctricos requiere que las máquinas tengan una mayor flexibilidad. En general, los mantenimientos pueden ser de tres tipos, ¿no? Correctivos, predictivos y preventivos. El correctivo es el tipo de mantenimiento más costoso que existe, es el mantenimiento que de pronto interrumpe las operaciones, porque es un mantenimiento que en realidad viene como consecuencia de una falla, ¿no? Ocurre una falla, un evento, la máquina tiene que salir fuera de servicio para intervenirla y poder realizar la modificación, el cambio, el ajuste o reparación que sea necesaria para la reincorporación de la unidad al sistema. Acá lo principal es determinar la causa raíz del problema. Existen diversas situaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, la máquina sale de servicio y evidentemente nadie tiene la menor idea de por qué ha salido. Entonces hay que hacer un análisis inmediato para poder detectar cuál es la causa, cuál es la raíz del problema que ha ocasionado el evento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COES, cuando hay una falla, se envía un informe preliminar de falla, así se denomina, que es un primer acercamiento a la problemática que ha surgido como consecuencia de la falla. Ocurre una falla, se envía inmediatamente un informe, pero digamos, en ese informe no vamos a tener nosotros el detalle de todo lo que ha ocurrido, porque evidentemente después de la falla hay que identificar la problemática que generó la falla. No es inmediato, no es una identificación inmediata, ¿no? En algunos casos puede demorar, en otros casos no. Lo cierto es que el COES, el operador del sistema, ¿no? En nuestro caso, lo que exige es un informe preliminar de falla, un informe preliminar de la perturbación que ha generado el problema, ¿no? Y este informe tiene que ser presentado dentro de las 2.5 horas inmediatas de haber ocurrido una falla. Entonces ahí tenemos que más o menos saber qué cosa pudo haber pasado, muy de manera general, ¿no? Pero el informe definitivo, el informe final, ese sí se envía dentro de las 60 horas, ¿no? Porque se entiende que se tiene que hacer un análisis de causa raíz para identificar el problema y para poder saber exactamente cuál ha sido la cuestión que afectaba a la unidad, ¿no? De repente una unidad ha salido, pero la unidad ha salido no por causa propia, sino porque hay de repente una protección, no del propio generador, sino colindante de una instalación cercana que ha mandado alguna falsa señal y que ha hecho que la máquina dispare, ¿no? Puede ser, o sea, pueden haber diversas situaciones. Como el COES también, digamos, como parte de sus atribuciones, identifica la responsabilidad de las fallas, él tiene que analizar los informes de los eventos que han ocurrido en el sistema para identificar esa responsabilidad. Y con respecto a eso, bueno, después hay todo un proceso de determinación de compensaciones, de resarcimiento por fallas. Ese es otro tema. Al final lo importante es que la norma, la regulación vigente, identifica que hay digamos, una situación en cuanto a la identificación final de la causa que ocasiona el problema, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz que va a generarnos el problema del evento? Y eso, en el caso de nuestra regulación, implica un permiso de hasta 60 horas para que podamos nosotros enviar, si nuestra instalación es la causante de la falla o la aparente causante de la falla, para que podamos enviar el informe respectivo, ¿no? Entonces, hay una importancia significativa en cuanto a la identificación del problema, el problema que generó la falla, y esa identificación nos va a permitir a nosotros ejecutar el mantenimiento que sea necesario para poner la máquina otra vez en línea, ¿no? Evidentemente, este es el tipo de mantenimiento más costoso que existe porque puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir incluso en un momento donde los costos marginales, hablando de sistemas de generación eléctrica, son muy altos. Entonces, si mi máquina sale fuera de servicio, el costo marginal está alto, al salir mi unidad, yo lo que voy a tener es un entorno en el cual va a faltarle al sistema una cantidad de megavatios iguales a los megavatios que yo acabo de rechazar, que acabo de sacar por efecto de la falla. Y va a tener que entrar otra máquina más costosa y va a subir más el costo marginal, ¿no?
Como consecuencia de ello, evidentemente, pues si soy una máquina que tiene determinado volumen de contratos, cosa que ya vimos anteriormente en las clases previas, eso va a implicar, eso va a significar pues un incremento en las pérdidas, ¿no? No solamente pérdida por dejar de operar, sino pérdida comercial por tener que comprar energía más costosa para poder respaldar al contrato que tenga. Entonces, un mantenimiento de tipo correctivo tiene que tratar de evitarse. ¿Por qué? Porque interrumpe las operaciones en cualquier momento. No se conoce el inicio, no se conoce el final, no se conoce la causa. Hay que identificar la causa. Hay que identificar esa causa a efectos de poder desarrollar las acciones que sean necesarias para poner en servicio nuevamente la máquina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, continuamos. Luego viene el mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento típico que se efectúa en las centrales eléctricas, no solamente termoeléctricas, sino también eólicas, también hidroeléctricas, ¿no? Pero es interesante entenderlo desde el punto de vista de las centrales termoeléctricas porque hay una experiencia bastante importante, lo que vienen a ser termoeléctricas y, digamos, las consideraciones que se toman en cuenta para la implementación de la filosofía del mantenimiento. En el caso de las intervenciones preventivas, sobre todo en centrales termoeléctricas, lo que se hace es analizar en qué momentos hay mayor riesgo de que una máquina pueda salir, de que pueda estar fuera de servicio, que pueda fallar por algún motivo, ¿no? Lo que se trata de identificar con esos mantenimientos es precisamente la potencial falla que pudiera ocurrir. Como les he dicho, el modelo de máquina o los modelos de máquina son importantes porque hay máquinas que tienen mucho tiempo en el mercado y que tienen ya una historia suficiente para poder saber cuáles van a ser las tendencias de ocurrencia de falla, ocurrencia de eventos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay máquinas que ya se sabe que pasando, no sé, pues 4.000 horas de operación equivalentes, concepto que vamos a ver más adelante, tienden a fallar en la zona de gases calientes. Entonces, si la falla ocurre en la hora 4.000, las máquinas son intervenidas o el fabricante recomienda que sean intervenidas en la hora 3.500 y se realiza la intervención. Y en la intervención lo que se realiza es una inspección general de las partes constitutivas de la máquina. Dependiendo del tipo de mantenimiento, va a hacer un recorrido mucho más amplio o mucho más pequeño de esas partes, ¿no? Van a atacar determinadas áreas, determinadas zonas de la unidad. Está basado en horas equivalentes de operación, ¿no? Y lo que busca es conservar la unidad en las mejores condiciones posibles. Lo que va a ocurrir luego de la intervención es que, como es una inspección, ¿no? Es una máquina que ha sido sacada fuera de servicio para realizarle una inspección general a sus partes constitutivas, es muy probable que se encuentren algunos desperfectos, algunas complicaciones, que si bien es cierto, no han generado una falla, potencialmente podrían generar una falla en el futuro. Y entonces tiene que ejecutarse algún cambio, alguna reparación, ¿no? Entonces, el, el objetivo del mantenimiento preventivo, la lógica del mantenimiento preventivo es desarrollar una intervención, desarrollar una inspección e identificar potenciales riesgos de falla de acuerdo a lo encontrado en la inspección. Esta inspección se va a realizar básicamente dependiendo de las horas de operación equivalentes que tenga la unidad, ¿no? Una filosofía similar ocurre con las centrales eólicas, solamente que en lugar de horas equivalentes hablamos de horas de operación y así en general, ¿no? Varias metodologías para poder determinar esa intervención. En el caso de las hidráulicas, por ejemplo, y lo vamos a ver en el momento que veamos que analizamos centrales hidro, se habla de horas de operación en general. Y luego tenemos un tipo de mantenimiento que es, digamos, un mantenimiento más moderno, ¿no? Que no se basa en horas de operación, sino se basa en el monitoreo constante, ¿no? Se tienen una serie de sensores y transductores conectados a la unidad y se vienen monitoreando continuamente en algún servidor de la central, ¿no? En algún servidor del centro de control de la central.
Se toman los datos pasan a través de un software que los analiza, los evalúa y emite un determinado diagnóstico. Ese diagnóstico puede indicarnos que la máquina podría fallar dentro de 6 meses, podría fallar dentro de un año, que existe algún riesgo potencial de falla. Esto sin necesidad de realizar una intervención, es decir, sin necesidad de poner fuera de servicio la máquina, abrirla e intervenirla para hacer inspecciones, como es en el caso del mantenimiento preventivo. En el caso del mantenimiento predictivo, la máquina está operando continuamente y hay determinados sensores que están conectados alrededor de la máquina. Esos sensores lo que van a hacer es levantar la bandera si identifican algún problema. Ese llamado de atención puede conducirnos a que hagamos alguna intervención o que aprovechemos alguna otra intervención. De repente le toca el mantenimiento al transformador elevador de la central, ¿no? Y podemos aprovechar ese mantenimiento que vaya a ocurrir en 3 meses para poder realizar una intervención de algo que el software de mantenimiento predictivo nos indica que potencialmente podría fallar en 8 meses. Aprovechamos entonces esa intervención para revisar un determinado punto que ha sido identificado por el software y a los 3 meses ya tendríamos solucionado el problema, ¿no? Con el debido tiempo de anticipación y sin generar pérdidas, ¿no? Porque evidentemente de darse una falla no sabemos en qué medida puede afectarnos esa falla. El otro día veíamos en la clase lo que venían a hacer los álabes del compresor, los álabes de la turbina. Imagínense, ya ha pasado acá en el Perú, ¿no? Una máquina me está rotando, está entregando energía al sistema y una partecita de un álabe, una pequeña parte, se desprende del álabe. Lo que va a hacer es que va a salir corriendo, va a salir muy rápido y va a dispararse contra el resto de álabes destrozándolos, ¿no? Entonces, un problema que surge en un álabe por algún problema constructivo, por algún problema de materiales, termina afectando no solamente ese álabe, sino afectando a ese álabe y al resto de álabes de la máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque va a romperse un pedacito y se desencadena una reacción que va a afectar a casi todos los álabes, porque ese pedacito va a afectar al álabe del costado. Y ya no tendrías un pedacito, tendrías dos, ¿no? Porque ha afectado a un pedazo y al otro. Y así sucesivamente, ¿no? Va a ir en una reacción de cadena afectando a todos los álabes de compresor. Cosa que, como digo, ha pasado con una máquina que en el Perú hace muchos años. Un pequeño desprendimiento de un pedazo de un álabe afecta a todos los álabes del compresor. Si el titular de generación no tiene esos álabes en stock, en el almacén, va a tener que mandarlos a hacer, porque estos no son equipos que se tengan a mano. Y eso va a demorar 1, 2, 3 meses, tiempo en el cual la máquina va a estar fuera de servicio, afectando evidentemente el nivel de producción de la máquina no va a poder operar y también los resultados comerciales porque va a tener que comprar toda la energía para respaldar a sus clientes en el mercado de todo. ¿Ok? Entonces, es muy complicado el tema del mantenimiento correctivo, hay que tratar de evitarlo y existen dos tendencias, dos filosofías absolutamente complementarias entre ellas, que vendrían a ser el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. No sé si tienen alguna duda. No sé si podrías hacerme el favor de escribir la consulta en el chat, porque no te logré captar. Si tienen dudas, no tengan problemas de plantearlo. Para mí no hay ningún problema con absolverlas, ¿no? Ok, mientras su compañero va planteando la pregunta en el chat, vamos viendo cuáles son las partes más sensibles de una turbina a gas. ¿Y por qué me centro más en la turbina a gas? Porque la turbina a gas es un equipamiento que está sometido pues, a grandes presiones, a grandes temperaturas, ¿no? Mucho más que cualquier otra tecnología de generación. Entonces,
tenemos que tener muy en claro, muy cuidado en determinados aspectos y determinados componentes de la máquina. La máquina en realidad va a estar sometida a una presión muy alta al final del compresor y al inicio de la apertura de la turbina, que es la que va a generarnos el torque, como vimos en la clase anterior, ¿no? Y va a tener una alta temperatura en la zona del combustor, en el mismo combustor donde ocurre el proceso termodinámico, el proceso químico de la combustión, y también va a tener alta temperatura en las primeras etapas o en la primera línea de álabes de la turbina. Porque la primera línea de álabes de la turbina lo que va a tener, ¿qué cosa es? Va a tener una alta presión que viene del aire comprimido del compresor y va a tener también la temperatura muy alta de ese aire comprimido que ha pasado por el combustor, ¿no? Entonces esta zona, muy altas temperaturas, muy altas presiones. Entonces eso de ahí afecta evidentemente pues su vida útil, su capacidad de producir, ¿no? Es también la razón por la que las máquinas se van degradando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué cosa es lo que se interviene primero? Ya yéndonos al caso específico de las centrales termoeléctricas, de las centrales turbogás, ¿no? Lo primero que se tiene que inspeccionar o lo que se inspecciona con una mayor recurrencia, hablando en términos de mantenimiento predictivo, es la zona de gases calientes, ¿no? Primeramente la zona del combustor, donde está el mayor calor almacenado, donde se produce el proceso de la combustión. Ese es el punto que hay que revisar, que hay que inspeccionar continuamente. Luego se analiza la zona de gases calientes, que vendría a ser el combustor en sí mismo y la turbina, ¿no? ¿Por qué la turbina? Porque la turbina también está tomando el fluido a gran temperatura y a gran presión. Y finalmente, el mantenimiento mayor se inspecciona el combustor, la turbina y además el compresor, así como también el resto de partes de la máquina, ¿no? Que no están sometidas a esas situaciones tan complicadas. Entonces, lo que usualmente ocurre es que una máquina que tenga este mantenimiento preventivo, que es esta inspección boroscópica, el boroscopio es una camarita que se ingresa por la zona del combustor, por la zona de gases calientes para identificar los problemas potenciales que pueda tener la unidad. Lo que muestra la gráfica es básicamente que si no hay inspecciones predictivas, no, perdón, inspecciones preventivas de problemas que puedan ocurrir, de que puedan surgir, lo que va a suceder es que la máquina va a reducir su vida útil, ¿no? Con la inspección poroscópica, lo que ocurre es que la máquina tiene un mayor tiempo de vida, tiene unos potenciales ahorros, mientras que sin esa inspección, la máquina va a tener un tiempo de vida mucho menor. O sea, si yo compro una máquina y con algún tipo de filosofía de mantenimiento yo puedo ampliar su vida útil de 15 años a 25, significa que durante 25 años voy a estar recibiendo dinero. Si no lo hago, la máquina va a terminar su vida útil al año 15, ¿no? Evidentemente eso me va a afectar a mí en términos de flujo económico. ¿Qué cosa es una hora equivalente de operación? Bueno, una hora equivalente de operación es básicamente una hora de operación en sí misma más algunos otros aspectos que también puedan impactar en la operatividad y en el desgaste de la unidad, ¿no? Es usual que las máquinas tengan ecuaciones de horas equivalentes de operación como las que muestro, las máquinas térmicas, donde las horas equivalentes básicamente son la suma de las horas de operación como tales, más los disparos o fallas, más los arranques y más cualquier otra variable. Todas ellas afectadas por una respectiva variable, ¿no? O sea, puedo tener los disparos, el número de disparos, multiplicados por 20. Quiere decir que el disparo o la falla tiene una equivalencia de 20 horas respecto a las horas de operación como tales. Igual pasa con los arranques, igual pasa con cualquier otra variable que se quiera incorporar a la determinación de las horas equivalentes de operación. Ahora, ¿cómo se determinan estos mantenimientos? Pues básicamente lo que hay es una filosofía de mantenimiento donde se establece que la máquina va a necesitar una inspección
cada 2.000 horas, equivalentes de operación. Cada 8.000 horas, cada 24.000 y cada 48.000 para el mantenimiento mayor. Entonces, la inspección en la sección de combustores, cada 2.000 horas. El mayor en la sección de combustores, 8.000. En la ruta de gases calientes, cada 24.000 y la mayor cada 48. Para una ecuación, este es un ejemplo que está en un procedimiento antiguo del COES, para una ecuación de horas equivalentes de operación que sea igual a las horas de operación en sí mismas más 20 veces cada arranque, ¿no? Entonces, cada arranque va a implicar un desgaste equivalente más o menos a 20 horas de operación, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Usualmente los generadores que tienen centrales termoeléctricas suscriben contratos de suministro de repuestos, el fabricante siempre tiene algunos especialistas que ponen a nuestra disposición efectos de poder tener algún tipo de respaldo, ¿no? Como les comentaba hace un rato, ha habido un evento en alguna máquina en el sistema hace muchos años, donde un pedacito de un álave del compresor se desprendió y terminó afectando en reacción en cadena a todos los demás álabes de ese compresor, ¿no? Lamentablemente no tenía un buen contrato de repuestos y tuvo que esperarse casi 2 meses a que tuvieran los repuestos que necesitaba la máquina para ponerse nuevamente en servicio. El problema con eso es que yo puedo dejar de pagar este contrato, ¿no? Con el fabricante, pero me quedo desprotegido frente a eventos como los que menciono, ¿no? Es mejor tener algún tipo, ¿no? de contrato con el fabricante a efectos de poder contar con los repuestos que necesite para ejecución del mantenimiento. Acá lo que se ve es que cada uno de esos mantenimientos tiene un costo, ¿no? El mantenimiento de la máquina cada 2.000 horas tiene un costo de 18.500, 8.000, 83.000. Este es el menor de combustor, este es el mayor de la sección de combustor. El que se ejecuta cada 24.000 horas, que es de la ruta de gases calientes, se cuesta 410.000. Para este ejemplo, ¿no? Evidentemente los precios son mucho mayores. El mantenimiento cada 48.000 horas, que vendría a ser el mayor, cuesta 1.840.000, ¿no? Entonces, hay un costo asociado a cada mantenimiento, y cada mantenimiento va a ser ejecutado en función a estas horas de operación equivalentes. Y esas horas de operación equivalente, ¿qué cosas son? Son básicamente una filosofía de mantenimiento preventivo, ¿no? Sin perjuicio de que existan también filosofías de mantenimiento predictivo. No se recomienda nunca eliminar el preventivo y solo tener predictivo, ni tener preventivo únicamente sin tener predictivo. Lo mejor es tener un monitoreo constante en las unidades y adicionalmente hacer las inspecciones, hacer las revisiones continuamente de acuerdo a la recomendación del fabricante dentro de sus filosofías propias de mantenimiento, ¿no? Que no surgen de la nada, sino surgen de la experiencia que tiene el fabricante con, no sé, pues 100, 200, 500, 1.000 máquinas igualitas que están operando en todas partes del mundo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, me la plantean en el chat. Profesor. A ver, sí, dime, a ver si te puedo escuchar. Ahí vi que en las horas equivalentes de operación, bueno, la fórmula dependía de las horas de operación y lo multiplicaba al número de arranques por 20, ¿no? Sí. Estaba revisando la PR34 y veo que lo pone con 10. Sí, porque esas ecuaciones no es que las definan, no es que sean, digamos, genéricas, ¿no? Las define cada fabricante. Cada fabricante para cada tipo de máquina define una ecuación. Ah, depende entonces del fabricante, esta parte. Sí, no, las horas, estas horas equivalentes de operación las define el fabricante, ¿no? En función del, por eso digo, las horas de operación equivalente, el tema de la política de mantenimiento y el costo del mantenimiento lo va a definir el fabricante, porque él es el que tiene experiencia con sus 100, 200, 500 máquinas en el mundo del mismo modelo, corriendo y indicando cuáles son los problemas potenciales que tendrían. Entonces, esos detalles los define el fabricante. Casi
es casi de común uso que todas las máquinas térmicas tengan un contrato con el fabricante. Porque además, el problema, como les decía, es que estos repuestos no son de fácil obtención, ¿no? Hay que mandarlos a hacer precisamente con el fabricante. Porque si no corres el riesgo de que si lo haces en el mercado secundario o alguna reparación propia tuya, no uses el material que corresponde, no uses el diseño que corresponde, pueden tener algunas fallas, entonces, ¿para qué correr el riesgo de quedarte 2, 3, 4 meses sin operar? Con todo lo que esto implica, ¿no? En términos tanto de operación, de venta de energía, como de pérdida comercial, sin perjuicio de la afectación que le genera esa unidad a todo el sistema en su conjunto, ¿no? Porque el sistema también depende de esta máquina para poder brindar un servicio confiable y adecuado. Entonces, si la máquina no está disponible, eso implica también una situación de riesgo para el sistema, ¿no? Y es por eso que también cuando se dan indisponibilidades muy largas de las unidades de generación, ¿no? El marco regulatorio establece determinadas penalidades, ¿no? O sea, la máquina no puede quedarse pues, sin entrar en servicio o sin estar disponible durante 6 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque le da la gana, ¿no? Eso no se puede. El marco regulatorio establece determinadas penalidades en términos de menores ingresos por concepto de potencia, por ejemplo, si es que la máquina no está disponible. Entonces, tendría menores ingresos por potencia, menores ingresos por inyección de energía al sistema, pérdidas por el lado comercial, por la imposibilidad de respaldar tus contratos con tu propia generación. Entonces, los riesgos son demasiado grandes como para que el mantenimiento lo ejecute un propio generador, ¿no? Es mejor, por eso, tener siempre, es la recomendación general, tener siempre un contrato de suministro de repuestos y de asesoría, porque el fabricante no es que solamente te mande los repuestos y listo, sino que el fabricante tiene 2, 3, 4, 10 especialistas en todo el mundo que están dando vueltas analizando ese tipo de máquinas, ¿no? Incluso yo conozco algunos chicos que han estudiado conmigo en la uni, que son especialistas en esto, están continuamente dando vueltas en el mundo porque son especialistas en un determinado modelo, en un conjunto de modelos de máquinas, y van haciendo reparaciones, ¿no? Hoy día están de repente en Chilca, otro día están en, no sé, en Trinidad y Tobago, a la otra semana están en Indonesia, están viajando continuamente por todo el mundo poniendo y reparando este tipo de máquinas. Entonces, el fabricante no solamente vende los repuestos, sino que también vende la asesoría técnica y el conocimiento, todo el know-how que ha ido acumulando en el tiempo con respecto a la operatividad de estas unidades. ¿Ok? Acá lo que vemos es el tema del decaimiento de la turbina. Esto es importante porque, a ver, lo pondré probablemente en la presentación, no lo analizo tan a detalle en Centrales 1, pero creo que igual lo voy a mencionar, ¿no? Las máquinas térmicas, cuando son, digamos, puestas en servicio, tienen un determinado nivel de potencia y un determinado nivel de consumo específico, ¿no? Un determinado consumo de combustible. Son más eficientes, ¿no? En condiciones nuevas. No estamos hablando de que si está ubicada en un sitio o en otro, ¿no? En condiciones efectivas nuevas, esas máquinas están entregando al momento de conectarse a la red el mayor valor posible, ¿no? Pues son máquinas nuevas. Pero conforme va pasando el tiempo, las máquinas, como han visto ustedes, están sometidas a presión, temperatura alta, y eso va desgastando su rendimiento, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, lo que va sucediendo es que va decayendo en cuanto a su capacidad de producción, por ejemplo. Porque esto puede ser producción o puede ser consumo de combustible, o mejor dicho, eficiencia, más que consumo de combustible, porque el consumo de combustible tendría a incrementarse. No, en términos de eficiencia. La eficiencia y el nivel de máxima capacidad que puede entregar la máquina se va reduciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una máquina que van pasando las horas equivalentes de operación y va reduciendo su capacidad de producción. Pasa un determinado tiempo y tiene que ejecutarse algún mantenimiento mayor. Se ejecuta el mantenimiento mayor y recupera eficiencia, recupera también capacidad de producción, pero no llega al nivel de cuando estaba nueva, ¿no? Llega a un nivel intermedio. Luego de eso sigue pasando el tiempo hasta que llega al nivel del siguiente
mantenimiento mayor, y hay una nueva reparación y recuperación de parámetros. Consumo específico, potencia. ¿No? Y así sucesivamente. Pero esto no es un ciclo infinito, sino que lo usual es considerar que la vida útil de las centrales termoeléctricas tienen 6 o 7 ciclos de mantenimiento mayor, nada más. Es decir, al sexto o séptimo ciclo de mantenimiento mayor, la máquina tiene que salirse fuera de servicio. O sea, tienes que sacarla, simplemente. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente la máquina no va a poder recuperar el nivel original con un nivel de inversión que sea razonable. O sea, sí lo puede hacer, sí, pues pueden cambiar algunas partes, pero va a salir más barato comprar una nueva unidad que hacer alguna reparación en esa máquina antigua. La máquina antigua se saca fuera de servicio y se incorpora otra nueva unidad al sistema. Así es como funciona. ¿No? Entonces, las máquinas no es que tengan un ciclo infinito de reparación y mantenimiento, ¿no? Sino que lo que se recomienda es que tengan 6 o 7 ciclos de mantenimiento mayor como máximo. Tienen sus reparaciones, recuperan parámetros, otra vez operan, bajan y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de esto? ¿No? El problema de esto es lo que les comentaba, que las máquinas térmicas actualmente requieren mayor nivel de flexibilidad. Y requieren mayor nivel de flexibilidad, ¿por qué? Porque el punto es que el ingreso de las máquinas renovables, de las unidades renovables, requiere que las unidades térmicas estén en servicio o que estén listas para prenderse, ¿no? Pero que no estén operando permanentemente, porque las máquinas térmicas, digamos, son desplazadas por las centrales renovables. Entonces las centrales renovables sí van a estar operando y si hay algún problema deberían entrar las térmicas, ¿no? Esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Que estén entrando y saliendo continuamente, ¿no? Y eso, si es que lo vemos en términos de horas de operación equivalente, si es que la máquina tiene dentro de su ecuación, eso va a depender del fabricante, arranques o disparos, va a hacer que la máquina se deteriore mucho más rápido. Entonces, este ciclo de mantenimiento y reparación que puede durar, no sé, 20 años, una vida útil de la máquina de 20 años, ¿no? Con estos arranques y paradas continuas, podrían hacer que en lugar de 20 años sean 5 años o 10 años, ¿no? Reduciendo la posibilidad de recuperación económica por una inversión en este tipo de unidades, ¿no? Entonces, lo razonable es que las máquinas sí tengan una mayor flexibilidad, pero que esa mayor flexibilidad a las máquinas antiguas que no han sido diseñadas con ese nivel de flexibilidad que requiere un sistema con alta integración renovable sea reconocido económicamente. O sea, ¿por qué entre renovables que vendrían a ser de otro generador, de otra empresa? Yo no debería sacrificar mis ingresos ni mi máquina, ¿no? En todo caso, lo puedo hacer, pero que haya un reconocimiento adecuado de esas reducciones de vida útil. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Ingeniero. Sí. Ese es solo para mantenimiento mayor, ¿verdad? Esa gráfica. ¿Cómo? ¿Qué es para mantenimiento mayor? Ajá. O sea, es una muestra no. de... O sea, claro, el mantenimiento mayor lo que va a hacer es que va a levantar el nivel de producción. En realidad, los mantenimientos parciales también lo hacen, ¿no? Pero en menor medida. El mantenimiento mayor es el que genera una mayor recuperación de parámetros. Quería saber la comparación, o sea, entre esos mantenimientos mayores que se ven ahí en la figura, ¿qué tanto es el impacto de un mantenimiento menor? No sé, pues depende del problema que se identifique. O sea, si yo abro la máquina para hacer el mantenimiento menor de la sección de combustores y no encuentro nada, simplemente va a seguir decayendo. Si encuentro algo y cambio ese algo, seguramente recuperaré una porción de esa capacidad. Pero claro, eso va a depender de cada una de las inspecciones en cada una de las máquinas,
Debe haber un valor estadístico, pero no tengo la menor idea de cuál va a ser, porque eso en realidad depende de cada una de las máquinas y depende de lo que se encuentre en cada una de las inspecciones, ¿no? Entonces, por eso generalmente se trata de representar esto por el lado de los mantenimientos mayores. ¿Y por qué en el caso de las máquinas térmicas se representa esto por mantenimientos mayores? Que creo que por ahí viene la duda. ¿Por qué? Porque en el caso de los mantenimientos mayores, independientemente de que se encuentre algo o no, se cambian determinadas piezas de la máquina, ¿no? Entonces eso hace que, independientemente de lo que encuentras, vas a cambiarle piezas que van a generar una mejor respuesta y por lo tanto una mejora de parámetros. Y eso sí, certificado totalmente. Por ejemplo, haces un mantenimiento mayor, cambias todos los álabes de combustor, todos los álabes de compresor y todos los álabes de turbina. Listo. ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? No nos interesa. Sale. ¿Por qué? Porque ya han estado 48.000 horas sometidas a esas presiones, ¿no? Entonces salen de todas maneras y eso genera una recuperación en la capacidad de producción y en el nivel de eficiencia. ¿Alguna otra pregunta? Al final, ¿qué se hace con ese equipo que sale después de todos esos ¿Cómo, perdón? mantenimientos? Al final, ¿qué se hace con el equipo que ya no se pone en operación? ¿Qué se hace con el equipo que no se pone en operación? ¿Te refieres a los O sea, a cuando los ya repuestos? terminó su tiempo de vida. Claro, ¿qué cosa? ¿La central o los repuestos? No, la unidad generadora, Ah, no, bueno, ya es chatarra, pues, ¿no? que así se O sea, cuando desguaza. ya termina su vida útil, se vuelve chatarra, se recuperarán algunas partes de la máquina que puedan servir, pero en todo caso, generalmente eso se vende ya como chatarra, va a una fundición donde se recupera ya como materia prima, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ocurre con las máquinas, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, estos mantenimientos mayores y hay reemplazos de álabes, lo que se hace es que se sacan todos los álabes, ¿no? Ya sea el compresor y o turbina, ¿no? Se reemplazan por otros nuevos y los álabes viejos se sacan y se vuelven a fábrica, donde son recubiertos nuevamente, se les hace tratamiento y regresan nuevamente a planta con digamos, las condiciones de estar casi nuevo. Entonces sí se recuperan las piezas que se pueden recuperar. Pero cuando ya son las máquinas en general las que están mal, ya esas máquinas se sacan fuera de servicio. Hay unos mercados internacionales para este tipo de máquinas que pueden de repente conseguir obtener algún repuesto, ¿no? Que pueda servir para alguna otra unidad, cosa que no es muy común, como les decía, porque los generadores lo que tratan de hacer es tener contratos con el fabricante, ¿no? No con alguien que está comprando chatarra para poder venderte en el mercado secundario, pero hay de todas maneras, ¿no? En algunos países es usual eso. Entonces, lo que ocurre es que eso se trata de canibalizar lo más posible en la medida que sea factible, y luego ya lo que queda se vende como chatarra y eso ya se va a alguna fundición para recuperar el material. ¿Ok? Listo. Entonces pasamos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente es lo que vendría a ser el mercado de gas natural en el Perú, ¿no? ¿Por qué es importante el mercado de gas natural en el Perú? Porque el Perú tiene unas reservas, digamos, de gas natural que son muy, muy interesantes, ¿no? Cosa que no tiene Chile, que no tienen algunos otros países que, bueno, tienen la dificultad de contar con un portafolio de generación que sea eficiente, que sea segura, que sea confiable. El Perú tiene felizmente gas natural y ese gas natural lo puede aprovechar. Y uno de los aprovechamientos, una de las actividades en las cuales se aprovecha mejor este combustible es básicamente generación eléctrica, ¿no? Entonces, como uno de los grandes clientes del gas natural es el sistema de generación eléctrica, el sistema en general,
es conveniente entender cómo funciona la cadena comercial de gas natural en el país. Sobre todo en lo referido a generación eléctrica, que es lo que nos interesa a nosotros. En general, la cadena es muy similar a la del un sistema eléctrico, ¿no? Donde hay un productor que vendría a ser el equivalente al generador, productor que extrae el combustible, un transportista que vendría a ser el transmisor, que es el que se encarga de llevar el combustible desde el punto de extracción hasta un punto, digamos, troncal o nodal, ¿no? Donde ya empieza a repartirse, ¿no? Que vendría a ser el equivalente al transmisor, como digo, el distribuidor que lo distribuye desde un punto de distribución, un punto en el cual la red de distribución se junta con la red troncal desde ese punto y lo distribuye a lo largo de toda la red de distribución. Y finalmente los consumidores. El productor básicamente es el que se encarga de extraer el combustible, ¿no? En el Perú existen fundamentalmente 3 lotes, el 88, el 56 y el 57, que concentran el 96% de la producción nacional y que vienen a ser lo que nosotros denominamos gas de camisea, ¿no? Existen algunos otros lotes, como el de Aguaitía o la zona del Zócalo, ¿no? Y además existen algunos otros puntos de extracción, y todo eso ya al final termina generando el 100% de la capacidad. Pero como digo, el 96% del volumen producido de gas en el Perú lo produce los lotes asociados al gas de camisea. Por el lado del transporte, lo que tenemos es básicamente 2 concesionarios, ¿no? Que en realidad, en la actualidad, hay un solo concesionario, que vendría a ser el concesionario del sistema principal de transporte, ¿no? Que es operado por esta empresa. Y lo que hace, como digo, es tomar el gas que es producido en el área de camisea y lo entrega en las puertas del sistema de distribución, ¿no? Existía el otro proyecto, el gasoducto sur peruano, pero este ha quedado, digamos, en stand-by por todas las situaciones y problemas que sabemos que han ocurrido. El sistema de transporte está compuesto por 2 sistemas de ductos. Tenemos un ducto que es de gas natural seco, de 732 kilómetros, que es el que va a transportar metano y etano, que es lo que compone el gas natural, y otro ducto de líquidos, que tiene una extensión de 560 kilómetros, y que lo que va a traer es todos aquellos hidrocarburos que tienen más de 1 o 2 carbones en la molécula, ¿no? El etano y el metano tienen 2 y 1 respectivamente. Y eso es gas natural, mientras que las gasolinas, los líquidos, son hidrocarburos que tienen 3 carbones, 4 carbones y así, ¿no? Hasta hidrocarburos más pesados, ¿no? Y que se presentan en una fase líquida. Y que finalmente son la materia prima para la producción de gasolinas naturales y de GLP. ¿Ok? Pero lo que sirve para la generación eléctrica es básicamente el gas natural seco, ¿no? Es decir, el metano y el etano. Y para eso, para transportar ese producto, es que se tiene este ducto de gas seco, ¿no? Esta es una vista del ducto que es de nuestro interés, ¿no? Este es el ducto de líquidos, pero nosotros no lo analizamos mucho porque no nos interesa mucho el tema de las gasolinas y del GLP, nos interesa más lo relacionado al gas seco, que es el utilizado en el sistema eléctrico, ¿no? Se produce acá en Camisea, se transporta por un ducto de 32 pulgadas, 210 kilómetros, hay una compresión, luego pasa por otro ducto de menor diámetro, ¿no? 24 pulgadas, hay válvulas, también hay sistemas de compresión, ¿no? Y luego pasa a lo que vendría a ser el último tramo, hasta llegar hasta los 732 kilómetros, que son de 18 pulgadas.
Acá lo que ha habido es una ampliación de la capacidad de transporte porque se ha colocado un sistema de ductos en paralelo, ¿no? 24 pulgadas con un sistema de compresión, con unas válvulas, lo cual permite pues incrementar la capacidad de transporte. Porque si se dan cuenta, el sistema original lo que tiene es un cuello de botella en el último tramo. Si nosotros en el último tramo colocamos un ducto paralelo y además incorporamos equipos que puedan comprimir el gas, mantener los niveles de presión, que los niveles de presión, valga la redundancia, son equivalentes a los niveles de tensión en electricidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es básicamente que vamos a incrementar la capacidad de transporte, ¿no? Entonces, la capacidad de transporte está, digamos, con un incremento importante por este proyecto de ampliación que ya, bueno, entró en servicio en el 2016 y que está en paralelo con el sistema original que tenía 18 pulgadas. ¿Ok? Estas son las vistas de los sistemas de transporte. Esta es la ruta del gas de camisea, ¿no? Este detalle en negro. Y esto de acá vendría a ser todo lo que era el proyecto del gasoducto subperuano que finalmente no se ha materializado. Por el lado de la distribución, lo que tenemos es dos concesionarios, uno en la zona de Lima y otro en la zona de Ica, ¿no? Que son los que se encargan de tomar el gas en estos puntos, al final del sistema troncal, y se encargan de la distribución a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Estos concesionarios tienen su red de distribución y, bueno, los usuarios que utilizan esos sistemas de distribución pagan. Pero no solo ellos, sino también los sistemas de generación eléctrica, pues si se dan cuenta, el gasoducto, el sistema de transporte está hasta acá. Las centrales termoeléctricas de Chile que están ubicadas por esta zona, ¿no? Y el Citygate, el inicio del sistema de distribución, está en Lurín. Lurín está acá y por acá está Chilca, ¿no? Entonces el titular de generación no está utilizando el sistema de distribución en términos prácticos. Pero como el distribuidor es concesionario de todo el área de Lima, todo el departamento de Lima, o todo el área de Lima metropolitana, lo que hace es, igual sin perjuicio que no se están usando su red de distribución, también cobra por estar ubicado el generador dentro de la zona de concesión del distribuidor, también cobra una participación, un monto. Y esto sirve para reducir también el pago que los usuarios finales, normales, digamos, regulados, hacen por el gas natural. ¿Ok? Los consumidores regulados son aquellos que tienen un contrato de gas natural con el distribuidor, con Cálida, ¿no? Y Cálida se encarga de tener contratos con el productor y con el transportista, ¿no? Entonces, el distribuidor se encarga de tener contratos con ellos y el distribuidor es, digamos, la cara de todo el sistema de gas frente al consumidor final. Pero esto es para los consumidores regulados. Para los consumidores independientes la cosa cambia, porque los consumidores independientes son los grandes consumidores, como por ejemplo los generadores eléctricos, ¿no? Los generadores eléctricos tienen que tener contrato con el productor de gas, con el transportista y con el distribuidor. Tienen que tener contratos con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, a diferencia del consumidor regulado, el consumidor independiente sí tiene que tener contratos y tiene que tener una relación contractual con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, un generador eléctrico tiene que tener una relación contractual con cada uno de estos agentes. Esto simplemente para ver el nivel de producción. En total, el lote 88, todo lo que viene a ser camisea que está acá, produce este nivel, mientras que la producción en la selva central, en la zona de Agüetía y en la zona de Piura, ¿no? Tanto onshore en la costa como offshore en el Zócalo, es muy pequeña comparada con lo que produce normalmente camisea, ¿no? El otro concepto que también es importante comentar es el tema de las reservas, ¿no? Las reservas pueden ser probadas, probables o posibles. Las probadas son las que tienen una alta probabilidad de existencia.
y son las que tienen valor comercial. Cuando alguien vende un pozo de petróleo, un pozo de gas natural, no lo vende pensando en las reservas probables o posibles, lo vende pensando en las reservas probadas, que son las que tienen una alta probabilidad de existencia y de ocurrencia. Las reservas probables son aquellas que tienen una menor probabilidad de recuperación del orden del 50%, y las posibles, una aún menor probabilidad de recuperación, que es solamente del 10%. ¿No? Si lo vemos en términos, digamos, volumétricos, en el caso del gas de camisea y en el caso del país, vemos que el Perú tiene como reservas probadas 15 TCF, ¿no? Trillones de pies cúbicos. Bueno, esto lo tenía al inicio del 2017. Y todo el país tiene 16. O sea, es básicamente 0.4 el resto del país frente a 15.5, 15.6 que tiene camisea. En probables, bueno, en probables sí más o menos se equiparan, y en posibles también, ¿no? Pero en el volumen, que es importante, que es relevante para efectos comerciales y para efectos de facturación, las reservas probadas son mucho mayores en el caso de camisea. Entonces, por eso que el gas de camisea, digamos, es un sistema de producción de gas que tiene un alto valor, ¿no? No solamente porque es muy grande, porque hay una alta producción, sino que además de la alta producción también tiene un alto nivel de reserva. Casi todas las reservas de gas natural en el Perú, ustedes lo ven acá, provienen de camisea, ¿no? 97%. Lo otro que también es importante saber es básicamente los esquemas de contratación de gas, lo que usualmente se conoce como take or pay, que es tomar o pagar, ¿no? Que es básicamente una contratación de gas natural que, independientemente que consumas o no, pagas por el gas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gas natural que requiere una central, de repente este está en el orden de 200 megavatios, una central, una unidad de 200 megavatios. Y el productor de gas lo que exige es que haya un take or pay en el contrato de por lo menos 150, ¿no? Entonces 150 tiene que pagarse independientemente que se tome o no el combustible, y solamente 50 quedan variables y que realmente lo tomo o no. ¿Ok? Entonces, yo puedo requerir 200, pero siempre voy a tener que pagar 150. Ese es el concepto de take or pay. Lo tome o no lo tome, igual tengo que pagar. Ese es el concepto de take or pay. Si mi consumo es menor, tengo que pagar el take or pay, tengo que pagar ese adicional. No, si mi consumo es mayor, voy a pagar el take or pay más el adicional. Lo mínimo que voy a pagar es el take or pay. Pero existen algunos esquemas de recuperación, ¿no? de montos. Por ejemplo, si yo en algún momento contrato el gas que necesito con un determinado volumen de take or pay, y en un mes que sea consumo por encima de ese take or pay, ese crédito adicional puede servirme para que en algún futuro en el cual consuma menos que el take or pay, eso me sirva para reducir mi facturación, ¿no? Ese es un esquema que se denomina carry forward y es común en los contratos de suministro de gas. Luego hay otro que se llama make-up, que lo que hace es que cuando yo consumo por debajo del take or pay, ese adicional que tengo que pagar para llegar al take or pay puede servir para algún momento, a manera de crédito, en el cual consuma por encima del take or pay a fin de reducir el pago por este adicional. Es una manera también que existe. Este mecanismo se llama make-up y el anterior se llama carry forward. Y indistintamente pueden estar metidos dentro de los contratos de suministro. Pueden estar los dos, puede estar uno, ¿no? Usualmente los nuevos contratos de gas tienen make-up, los contratos antiguos tenían también carry forward y make-up, ¿no? En el caso del transporte de gas natural, lo que existe es un concepto que se llama ship or pay. Acá sí tiene que tomarse la capacidad en el momento, ¿no? Porque no la puedes guardar, no puedes guardar la capacidad para después, porque es un tema físico, ¿no? Si yo tengo un máximo consumo, lo más usual es que contrate ese máximo consumo en términos de ship or pay. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar y cuando lo necesite quiero tenerlo disponible, ¿no? Entonces,
yo lo que voy a hacer es pagar independientemente que use o no esa capacidad de ship or pay. Y acá no existen mecanismos de crédito para futuro o a pasado. ¿Por qué? Porque como digo, no es que yo pueda ahorrar una capacidad de take or pay hoy para usarla posteriormente. ¿Por qué? Porque el ducto sobre el cual estoy usando esa capacidad es un ducto finito, con una capacidad determinada. Bueno, luego el otro concepto también que es importante conocer es el tema de la exploración del gas y la extracción convencional y del gas esquisto, ¿no? Que ha generado, digamos, una reducción importante en cuanto a los precios de combustible, cosa que vamos a ver más adelante, ¿no? Con alguna tecnología que ha generado determinadas innovaciones tecnológicas que hacen que el hombre pueda ser capaz de recuperar algunos volúmenes de hidrocarburos que están ubicados en zonas que anteriormente no podían ser aprovechables. El problema con este tipo de trabajos, con este tipo de extracciones, es que, bueno, el gas o el hidrocarburo no se encuentra en zonas, digamos, similares a las convencionales, ¿no? En las convencionales están en unas determinadas áreas, en algunos bolsones, debajo de la superficie, ¿no? Donde es fácil extraer el combustible, simplemente se ingresa, eso está a mucha presión y se extrae el hidrocarburo. En el caso del petróleo y del gas esquisto, lo que ocurre es que ese hidrocarburo está atrapado en algunas piedras tipo piedra pómez. Entonces hay que inyectar agua a mucha presión para romper esa piedra pómez y poder extraer con presión ese gas y ese petróleo esquisto no convencional, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se le llama fracking a ese proceso. Hay una fracturación hidráulica, se inyecta agua a mucha presión, se revientan esas piedras y recién se puede extraer el combustible, ¿no? Hay algunas consecuencias para el medio ambiente por ello, evidentemente. Esa tecnología, digamos, es la que ha permitido abaratar los precios del petróleo últimamente, y era una tecnología que la administración norteamericana anterior estaba promoviendo con bastante intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen unas grandes reservas de petróleo esquisto, de shale gas, ¿no? Entonces les convenía, ¿por qué? Porque tenían bastantes reservas. Pero la nueva administración lo que está haciendo es dejar de fomentar ese tipo de tecnología y centrarse únicamente en la generación renovable. Entonces, la bajada de los precios de combustible que se vio, digamos, a partir del 2013-14 como consecuencia de la utilización intensiva de este tipo de tecnología, ya se está reduciendo. Esto de acá es básicamente para tener una idea de cómo se determinan los precios, ¿no? De los hidrocarburos en general. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente los hidrocarburos son, digamos, una referencia importante para el precio de la gasolina, para el precio del mismo gas natural, ¿no? No de manera directa, porque la indexación de la fórmula de actualización que tiene no aplica directamente a precios internacionales, pero sí es importante ver cómo hay una relación directa, ¿no? Porque la indexación no se hace directamente con un precio, pero sí se hace con un indicador de la inflación americana para el precio de la energía y el petróleo, y dentro de la componente petróleo, evidentemente, pues, tiene el nivel de sensibilidad mínimo con respecto a las variaciones del petróleo. Entonces, si hay una variación importante en el precio del petróleo, va a haber una variación importante en el precio del gas natural en el Perú y, por ende, una variación importante también en el precio de la energía eléctrica, ¿no? Todo está correlacionado. ¿Cuáles son los precios a nivel internacional del petróleo? Porque el precio del petróleo no es el mismo en todos lados, es distinto. Cada ubicación, cada lugar en el mundo tiene un precio de referencia, ¿no? Nosotros acá en la zona americana tenemos como precio de referencia el WTI, que es el precio que se comercializa, al que se comercializa el petróleo en la zona de Texas. En Europa, por ejemplo, y en África, el marcador es el petróleo Brent, que está relacionado con el petróleo de la zona de Escocia, de
Noruega, que es un gran productor también de petróleo. Y en el caso de la zona asiática, el marcador es el petróleo de Dubái, ¿no? Entonces, por ejemplo, te venden a ti este combustible, te lo venden, no te van a vender el petróleo, ¿no? Si es que no tienes una refinería para hacer para seguir el proceso de refinado, para obtener las gasolinas, pero te venden el petróleo relacionado a la zona donde está el WTI. Y a eso le aplicas determinados precios adicionales de transporte, almacenamiento, para traerlo acá al Perú. Ahorita vamos a ver cómo se denomina eso. Pero en general, digamos, el precio referencial para América es el WTI, que es el precio del petróleo liquidado, comercializado en la zona de Texas. En Europa, el Brent, y en Asia, el Dubái. En cuanto a gas natural, la referencia internacional es el precio del Henry Hub, ¿no? Que está en Luisiana, también en Estados Unidos. Pero ese es el precio en ese punto, ¿no? El WTI, por ejemplo, que se comercializa acá en la zona, en la ciudad de Cushing, en Texas. Hay un precio. Pero ese petróleo hay que llevarlo, traerlo al Perú. Y ese transporte tiene un costo. Esos seguros tienen un costo. Todo ese adicional tiene un costo, por lo cual, si se compra a $91, termina estando acá en el Perú a $120, por ejemplo. Entonces, lo que se va añadiendo para obtener un precio final se denomina como un paquete, como precio netback, ¿no? Es un precio que va a ir incrementando. Acá ustedes ven acá una serie de productores en Canadá, en el mismo Estados Unidos, que por el sistema de ductos que tiene este país van llegando y se comercializan acá en la zona de Cushing. Se obtiene un precio, digamos, mixto, un precio promedio de todos estos productores, eso es lo que se liquida, eso es lo que se paga, y luego de acá se compra, se transporta hasta la costa del Golfo, y de ahí se transporta a los diferentes países, ¿no? Y ese adicional más de transporte, seguros, embarque, desembarque, todo eso se denomina netback, todo ese paquete de precios, incluyendo el precio del propio combustible, y al final lo que nosotros llegamos a ver es el precio más todos estos adicionales. Acá ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando el precio del petróleo, ¿no? Acá en el caso del Brent ha tenido un valor un poco más alto que el WTI. El Brent, como les decía, es el precio del petróleo en Europa, el WTI es en la zona de Texas, y ven que hay un desacople de precios, ¿no? Inicialmente en 2009, 10 y antes los precios eran muy parecidos, pero acá hay un desacople, y ese desacople viene como consecuencia precisamente del shale gas, de la promoción del gas esquisto, ¿no? Cosa que ya no se está promocionando en este momento porque hay un mayor interés en promocionar energías renovables en Estados Unidos. Entonces, lo que ha venido pasando es que esto se ha ido acercando, ¿no? Entonces ahora el Brent con el WTI están, digamos, parecidos. Siempre el Brent es un poquito más alto porque el nivel de oferta acá en la zona de Texas, ¿no? Siempre es mayor. Por eso es que el WTI ahora, por lo menos, tiende a ser un poco menor que el petróleo Brent. ¿Y qué ha pasado con el precio del Henry Hub? Bueno, el Henry Hub, si ustedes se dan cuenta, ha estado teniendo un determinado valor y justamente a partir del 2011, 12, que se da esta separación baja, ¿no? Eso es porque hubo un incremento en la producción de shale gas, de gas esquisto, que hizo que los precios se redujesen mucho. Luego ya más o menos se ha nivelado la oferta con la demanda y ya los precios han estado más o menos estables. Y esta bajada ya viene como consecuencia de una bajada sistémica en todo el mercado de hidrocarburos. Ahora, el mercado de hidrocarburos ha vuelto a subir por el tema de Ucrania y todo este tema que está ocurriendo actualmente, ¿no? Ese es el gran problema, la gran problemática que viene con el tema del mercado de los hidrocarburos, ¿no? Que está muy asociado a cuestiones geopolíticas. Y eso hace que haya una determinada cantidad de incertidumbre, ¿no? En cuanto a la determinación de estos precios. No podemos decir, oye, el precio del petróleo en tal año va a ser tanto. No. Porque eso no es posible, ¿no? Porque va a depender no solamente de cuestiones de balance de oferta y demanda, de tecnología, sino también de cuestiones geopolíticas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hubieran más preguntas, acá ya tenemos información para la segunda práctica. Con los muchachos del otro grupo tengo que volver a quedar para hacer alguna recuperación, ¿no? Hasta que no termine de recuperar con ellos, no voy a poder tomarles prácticas a ustedes tampoco. Así que, bueno, la próxima semana es parciales, ya estaremos hablando para luego de regresar de parciales, ¿no? No quisiera tampoco hacer una recuperación día domingo cuando van a estar estudiando para sus exámenes parciales. Ok, si no hubiera nada más, entonces nada, quedamos ahí y ya nos estamos viendo la subsiguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.